Pero hoy tendremos un mensaje quizás totalmente diferente, pero creo que es necesario para esta hora. Amén. Porque de eso se trata el evangelio. No sé si tienen algo que darme, aleluya, antes de la prédica, aunque sea una vuelta al mismo el alfa y el omega, pueden darle el alfa y el omega, amén, aleluya, a lo que los hermanos se van preparando, aleluya. Gracias, Señor. Ahí mismito sentado quédese. Te adoramos, oh Señor, tú eres digno de alabar. Él es el alfa y omega. Gracias, Señor. Tú eres alfa y omega. Te adoramos, oh Señor, tú eres digno de alabar. Yes, tú eres digno, Dios. Y te damos Te adoramos. Te adoramos, oh Señor, tú eres digno de alabar. Y te damos gloria. Gracias, Dios. Padre, en esta hora glorifícate. Ministra, Dios, que podamos recibir esta palabra. Que podamos recibir esta palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios que estaremos utilizando en este día como base del texto de nuestra disertación en la tarde de hoy se encuentra en Primera de Juan capítulo 4 y quédese ahí mismo sentado. Hoy estaremos hablando de un tema no común quizás para un domingo, pero un tema que es necesario para los tiempos que estamos viendo. Estaremos hablando sobre discerniendo los tiempos y estaremos hablando sobre lo que es realmente el anticristo. Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Leemos la palabra santa en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y yo lo creo como un amén. Amados, y es el consejo que el apóstol da y dice: no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no procede de Dios. Y este es el espíritu anticristo, antichrist, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, esta es la parte linda, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está conmigo que el que está en contra de nosotros. Mis amados, vivimos en una generación obsesionada con lo que es el tema del fin del mundo. Y muchas veces no tiene el conocimiento bíblico y escritural a lo que el Señor está hablando. Por ejemplo, cada guerra
lo asocian con el Armagedón. Cada crisis económica es asociada con la marca de la bestia. Cada líder controversial que se levanta en este mundo, de unas lo señalan y dicen que es el anticristo. Recuerdo que en los años 70, cuando salieron los códigos de barra, de una vez la gente empezó a decir: eso es el 666, porque tiene 3 rayitas. Recuerdo también que cuando salieron las chequeras, la gente empezó a tener miedo y dijeron: ya no va a haber dinero, los cheques es la marca de la bestia. Después vinieron las tarjetas de crédito y después la gente dijo que la marca de la bestia es las tarjetas de crédito. Cuando vino el COVID, la gente decía que era el fin. Cuando viene terremoto, de una vez la gente se asusta, aleluya, y de una vez asocia todas estas cosas quizá con el espíritu de anticristo. Pero para los hijos de Dios, nada de esto nos puede sorprender, aleluya, porque nosotros entendemos que Cristo no está sujeto a ningún acontecimiento escatológico. Jehová es Dios y Él viene cuando el Padre dé la orden, porque nosotros creemos que el que ha de venir vendrá y no tardará. A su nombre. Nosotros no estamos viviendo un evangelio de Hollywood. Mucha gente, aleluya, tienen el tema escatológico de acuerdo a las películas de Hollywood, de acuerdo al Left Behind, o de acuerdo, aleluya, al infierno ardiente, esa película que muchos vemos. Pero la Biblia ha enseñado en toda su historia que todo mensaje escatológico, todo mensaje profético viene con una intención. Los acontecimientos escatológicos no vienen para infundir miedo, vienen para enseñarte a ti que al final del día Cristo va a vencer, que al final del día nadie podrá retener al Cristo de la gloria. No importa que se levante un anticristo, el Cristo revelado hace rato que se levantó de la muerte, hace rato que tumbó al diablo y a los demonios, y la muerte no lo pudo detener. Y si la muerte no lo pudo detener, no hay diablo que pueda detener al Cristo de la gloria. ¿Y cuál es el problema de hoy en día? Es que mucha gente está buscando el anticristo en lugares equivocados. Porque mucha gente está buscando el anticristo en la ONU. Mucha gente está buscando el anticristo en la política. Mucha gente está buscando el anticristo en la Casa Blanca. Mucha gente está buscando el anticristo en la guerra. Y no saben que hace rato el anticristo se ha metido en las iglesias, en los altares. ¿Me voy o sigo predicando? Están buscando afuera lo que se está metiendo adentro. El anticristo es todo espíritu que no conoce que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo vino en carne para morir por nuestro pecado. Ese es el espíritu del anticristo que hay que erradicar. A su nombre. Mientras se están enfocados en una figura política, el enemigo ha infiltrado dentro de los altares los espíritus anticristo que hoy en día se mueven dentro de las iglesias para tratar de quitar la deidad del Mesías, de Yeshua HaMashiach, de Yeshua, aleluya, de nuestro Salvador. Por eso el apóstol dice: no crea todo espíritu, sino prueben los espíritus. Puede que cante lindo, puede que emocione, puede, aleluya, que te irrite, que te mueva, que te diga lo que te gusta. Pero todo aquel que niegue, todo aquel que no reconoce que Cristo procede de Dios, que Cristo es Dios, que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros, que el Verbo se encarnó, aleluya, que Él es, aleluya, el enviado, el deseado de todas las naciones. Todo espíritu que no reconoce eso es un espíritu de anticristo. Y mientras la iglesia sigue buscando un presidente, diciendo que es Nayib Bukele, diciendo que es Donald J. Trump, diciendo que Kim Jong-un, diciendo que Vladimir Putin, diciendo que todos son esta gente, el enemigo está haciendo un trabajo sutil tratando de entrar doctrinas de errores dentro de la iglesia. Y hoy muchos están negando la divinidad y la deidad de Jesucristo. El mayor problema de los púlpitos no es necesariamente que prediquen un Cristo sin cruz, sino cuando vemos una iglesia que aplaude todo aquello que niega sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo.
Así que hoy no estaremos, aleluya, hablando de un espectáculo, ni estaremos, aleluya, hablando de teoría, sino que estaremos hablando con fundamentos bíblicos para que, como dijo el apóstol, miren, que nadie a usted lo engañe. Porque hay que entender, mis amados, los tiempos que estamos viviendo. Usted sabe los tiempos que estamos viviendo y sabe lo que sucedió, por ejemplo, el día de ayer. Sucedió, aleluya, bomba, y de una vez la gente empieza a asociar o a catalogar. Es el fin, ya se acabó todo. Viene un chip, viene el celular, vienen esto. Y la gente no entiende y vive con un temor. Pero el perfecto temor echa fuera el temor. Si usted no tiene a Cristo, aleluya, no hay garantía. Pero la Biblia acabamos de leer dice que mayor es el que está dentro de mí que el que puede estar en contra de mí. ¿Alguien que está aquí conmigo? Ahora, es muy importante entender estas cosas. Porque el espíritu anticristo es primeramente teológico antes que político. Cuando Jesús en Mateo capítulo 24, los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, ¿cuáles serán las señales antes del fin? Mateo capítulo 24, verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo, digno, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuáles son las señales? El ser humano quiere saber todo. Señor, cuéntame, ¿cuándo es? Señor, dime algo. Y gracias a Dios que no eran latinos, porque si el Señor no le dice, yo no duermo, Jehová tiene que decirme algo. Pero dime un chin, dime una pista, dime algo. Pero que Jesús le dijo, aleluya. Miren, él le dijo, Jesús respondió y dijo, mire que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y engañarán a quién? A muchos. Y esta es la parte importante. Oiréis hablar de guerra y rumores de guerra. Mira que no se alarme. Mira que no te alarme. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. No te alarme. Y dice, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, epidemia, terremoto en diferentes lugares, mas todo esto será el principio de dolor. ¿Cuál es el problema? Que la gente está malinterpretando los principios de dolores con las señales del fin. Los principios de dolores están anunciando lo que puede venir, pero no está revelando necesariamente lo que se va a manifestar. Y la iglesia debe de entender que una cosa son los principios de dolores y otra cosa son el fin que estamos viviendo. ¿Alguien está aquí conmigo? Y el propósito que queremos usted decirle es que usted tiene que aprender a discernir cuáles son los principios de dolores. Porque el cristiano no puede vivir asustado, aleluya. Usted no sabe si el día que Cristo puede venir es el día donde usted se siente más seguro, más tranquilo, donde no hay guerra, donde no hay, aleluya, nada. Y usted se siente cómodo y usted no sabe, aleluya, que Él pueda venir de repente. Alguien dice, amén conmigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Miren, no se turben. Miren, no se asusten. Miren, no tengan miedo. Miren, no salgan corriendo. Aleluya. Jesús está dando palabra de aliento. ¿Por qué? Porque toda palabra escatológica es para ti animarte, es para ti a decirte aleluya. Recuerdo yo que en los tiempos del COVID muchos se levantaban con palabras de desánimo diciendo ya se acabó el fin, aleluya. Y era una oportunidad para mostrarle a la gente, aleluya, que todavía hay esperanza. Los momentos escatológicos es para que la iglesia se levante y le diga al mundo que todavía hay esperanza. ¿Alguien cree conmigo? Es por esto que el problema no es la guerra. El problema no es lo que está pasando en Irak. El problema es cuando la guerra, el miedo reemplaza la fe. Porque el temor vende, la manipulación vende. A la gente le gusta escuchar a la gente que vende, aleluya, que manipula. Cristo viene, aleluya, se movió un moquito, ya se acabó el fin. La gente le gusta esos temas, aleluya, de un evangelio con temor, aleluya, de un evangelio que manipula, de un evangelio que controla, aleluya. Pero el evangelio no se mueve por miedo, esto se mueve por amor, esto se mueve por convicción. Usted no le puede servir a Dios por temor, usted le tiene que servir a Dios porque usted lo ama a Él y el perfecto amor lo va a librar de todo. Alguien dice amén conmigo. Entonces, muy importante entender esto, porque en 1 de Juan capítulo 4 el apóstol habla sobre lo que es el anticristo. Y este personaje es principalmente utilizado en las cartas de él, en la primera y la segunda epístola, para hablar de este hombre mentiroso.
Y él le está diciendo, ¿quién es este espíritu anticristo? ¿Es el Mesías o es el que niega a Cristo como el Mesías? Por eso Juan capítulo 2 verso 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y él dice, este también es el anticristo. Verso 3 del capítulo 4 dice, entonces todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ustedes saben y entienden lo que estudiamos, docetismo, aleluya, todas esas cosas, que había un grupo que en ese tiempo decían que Cristo no vino en carne, sino que Cristo se aparecía en espíritu, y él estaba enfrentando todas estas doctrinas que fueron enfrentada en los primeros siglos a través de los padres apostólicos. Él estaba enfrentando toda esa doctrina, porque el problema del enemigo, aleluya, es la figura de Jesús. El problema de él fue aquel que lo venció en la cruz, aleluya. El problema de toda religión, alguna quiere aceptarlo como un profeta, otra lo acepta como un buen maestro, otro lo acepta como un gurú, aleluya, pero nosotros lo aceptamos, aleluya, no como un profeta solamente, no como un gurú solamente, no como un buen hombre solamente, sino entendemos que él es Dios en Manuel, Dios con nosotros, el verbo encarnado, porque en ninguno hay otra salvación, sino que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Alguien dice aleluya. Y bíblicamente, estamos hablando bíblicamente. El anticristo, ¿quién es? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Es el que niega que Jesús, el Cristo, se encarnó. Es el que niega que Jesús es Dios, es el Padre, es el Hijo. Entonces, Juan dice que todo espíritu que niega esto es el anticristo. Y él dice, ese espíritu ya está en el mundo. O sea que tú no tienes que esperar que un presidente se levante para decir que es el anticristo. Porque el espíritu de anticristo, ¿sabe desde cuándo está en el mundo? Desde que nació el Cristo. Desde que el verbo se encarnó, entonces ahí se manifestó el espíritu anticristo. Es por esto que quiero decirle algo muy importante. Esto significa anticristo no es una persona necesariamente futura. El espíritu anticristo no es una persona futura. Escuche esto, no es una persona futura, es un sistema de pensamiento. Es una influencia espiritual que opera. ¿Y cómo opera? En doctrinas, en engaño, para tratar de engañar y manipular a las personas. Cuando se habla del anticristo, la gente siempre anda buscando una persona, anda señalando cuál es el presidente, anda señalando quién es el líder político. Muchos dijeron que el anticristo era el Papa Juan Pablo II, otros dijeron que el anticristo iba a ser aquí, iba a ser allá, y siempre andan buscando a alguien para decir que este iba a ser el anticristo. Pero ¿cómo opera el anticristo? ¿Cómo funciona el anticristo? Aleluya. Opera, ¿sabe cómo? Distorsionando la identidad de Jesucristo. Mis amados, hace unos años nosotros tuvimos confrontando esos espíritus anticristo aquí, donde muchos judaísmos, aleluya, utilizando la cábala, utilizando, aleluya, el judaísmo, estaban tratando de negar que Jesucristo era Dios, estaban tratando de negar a Jesucristo. Y yo recuerdo que en esos tiempos nos levantamos como una voz profética para declarar, aleluya, y desenmascarar toda obra de las tinieblas. ¿Cuántos están aquí conmigo? Aleluya. No podemos sustituir a Cristo por un evangelio moral, por un evangelio cultural. No podemos promover un evangelio sin arrepentimiento. Aleluya. Y muchos hoy se preguntan y dicen, y no vamos aquí a entrar en política ni tampoco vamos a endiosar a gente, porque una cosa es que usted no esté de acuerdo con alguien, otra cosa es usted llamar a alguien por lo que no es. Y muchos hacen la pregunta, ¿es Donald Trump el anticristo? Es la pregunta del millón. ¿Es Donald Trump el anticristo? Y algunos lo han afirmado. Pero bíblicamente el anticristo es el que niega a Cristo. Es el que niega a la encarnación de Cristo. Es el que se opone a las doctrinas de Jesucristo. Y cuando usted estudia la historia, usted dice, pero ven acá, este hombre tiene muchísimas cosas malas. Este hombre, no estamos diciendo que es un evangélico ni es un santo. ¿Cuántos están aquí conmigo? No estamos diciendo que él es un ángel caído tampoco, aleluya. Lo que estamos diciendo es que usted no se puede dejar engañar. ¿Por qué? Porque bíblicamente él no niega a Cristo, mas sin embargo él se opone y está a favor de muchos países, aleluya, que ha enfrentado a muchos países que están matando a muchos cristianos.
Por ejemplo, en Nigeria, ¿cuántos, aleluya, cristianos, aleluya, han sido asesinados? Y él ha dado ultimato. Si fuera un espíritu anticristo, él estuviera censurando a Jesucristo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y la Biblia lo dice en Apocalipsis. ¿Quién es este anticristo? Es el que persigue a los santos, aleluya. Es el que persigue, aleluya, la ideología de Cristo. Por lo tanto, por ende, una cosa, aleluya, es que yo no esté de acuerdo con alguien. Y otra cosa, yo asignarle un título con el cual él no cumple. ¿Es Nayib Bukele un anticristo? Tampoco. No cumple con los requisitos de anticristo porque no se está oponiendo, aleluya, a lo que es Cristo, ni está negando la divinidad de Cristo. Yo vi en esta semana, hace como un mes, que en El Salvador eligieron el día del desayuno de la oración, donde se reunieron políticos a orar, aleluya, donde se reunieron políticos a exaltar el nombre del Señor Jesucristo, donde ellos se reunieron a reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Le digo algo. Yo le tengo más miedo a un evangélico que no reconozca a Cristo, aleluya. A muchos que están en los púlpitos, aleluya, denegando a Jesucristo como Dios, que a cualquier presidente, que a Trump, aleluya, que a Nayib Bukele, que a Putin, aleluya, que hasta, aleluya, Kim Jong no. No hay una cosa más peligrosa que aquel que utilice un altar para negar a aquel que lo salvó, aquel que lo libertó, aquel que le dio nombre. Y alguien está aquí conmigo. A su nombre. Entonces le estamos diciendo esto para que usted abra los ojos y no se deje engañar. Estamos hablando de la Biblia. Y lo que la Biblia dice, lo que aquí le enseñamos. Puede tener, aleluya, quizás a la gente dice no, pero él está tratando de tener un sistema de gobierno mundial. Escuche esto, una cosa es la teoría dispensacionalista y otra cosa es lo que dice la Biblia. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque la Biblia no menciona, aleluya, que, por ejemplo, la Biblia no menciona necesariamente que va a venir un sistema de gobierno mundial. La Biblia habla y la gente interpreta basado en Daniel, aleluya, que vendrá uno, aleluya, que controlará el mundo. Por eso es una interpretación. A su nombre, se me fueron 2 o 3, pero están aquí conmigo los otros. A su nombre. Así que la Biblia no menciona nada de estas cosas. Juan, cuando está enfrentando, él estaba enfrentando a muchos, aleluya, contemporáneos, judíos, aleluya, que estaban tratando de decir que Jesucristo no es y no era el Dios. Porque la piedra que rechazaron los edificadores vino a venir a ser el meollo del asunto. La piedra del ángulo vino así, aleluya, a turbar, aleluya. Por eso le dijeron a ellos, miren, ustedes pueden, aleluya, seguir hablando, seguir haciendo, pero no mencionen ese nombre. El problema es ese nombre. Y Pedro le dijo, ¿cómo podemos de dejar, aleluya, de hablar? ¿Cómo podemos de dejar de decir aquel que nos libertó, aquel que nos rescató, aquel que le dijeron, aleluya, que nombre? Mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tengo a Cristo dentro de mí. Alguien dice amén, 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 amén. Mira que nadie te engañe. No te dejes engañar, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que se levanten. Miren, nosotros somos contrarios. A nosotros nos gusta, aleluya, que se levanten quizás presidentes, gobierno, que apoyen a la cosa de Dios. Le voy a decir algo que puede sonar contraproducente, porque la Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero usted se tiene que alegrar más cuando se levante un presidente que no quiera saber de Jesucristo, que no quiera saber del Evangelio. Usted se tiene que gozar más cuando se levante alguien que niegue a Jesucristo. Usted se tiene que gozar más, aleluya, cuando se levante gobernante, alcalde, aleluya, que nieguen, aleluya, la divinidad de Cristo. Usted va a decir, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque estas son señales más manifestantes, aleluya, que pronto el que ha de venir vendrá y no tardará, que usted no se tiene que asustar, porque aquí está gobernando, aleluya, un musulmán o alguien, aleluya. El Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no vamos a salir corriendo. Que se levante, aquí también nosotros nos levantamos, porque no hay miedo. Alguien dice amén conmigo. Por eso el evangélico no tiene que estar asustado. Él dijo, mire que nadie te engañe. Y guerra no significa automáticamente el fin. Son señales o principios de dolores. Usted no puede confundir dolores de parto con un nacimiento. El dolor anuncia que se acerca, pero no es el nacimiento. Yo recuerdo que la primera vez que la amada quedó embarazada, tenía un dolor, hermano, fuerte. Y cuando llegamos ahí, estábamos listos ya. Y dice el doctor, pero apenas lo que tiene es 1 centímetro. Y dije, ¿cómo que 1 centímetro? Aleluya, pero es muy fuerte, aleluya. No, falta todavía, gloria a Dios.
Muchas veces nosotros creemos que los dolores que estamos atravesando es anunciando. Y Dios te está diciendo, tranquilo, que yo estoy preparando. ¿Cuándo estás aquí conmigo? Pero hay gente que quiere abortar en medio del dolor. Hay gente que quiere, aleluya, abortar en medio del dolor. Y el Señor te dice, aguanta un poco más. Aleluya. Porque el dolor va a durar 2 minutos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Miren, hablando del dolor, hay mujeres que prefieren no sufrir 5 minutos y que le hagan una cesárea y después sufrir como por 1 año. Pero hay otras que dicen, no, yo sufro 5 minutos, pero después que salga ese sufrimiento no sufro más. Así muchas veces pasan con los evangélicos. Quieren cortar la esquina, aleluya, y hacer cosas para que no les duelan, para después estar sufriendo 1 año. ¿Cuánto está aquí conmigo? El Señor te dice, no aborte, aleluya, no salga corriendo, aguanta, que ese dolor pronto acabará. ¿Alguien dice amén conmigo? A su nombre. Por ejemplo, cosas que se enseñan. Y algunas corrientes dispensacionalistas dicen, bueno, ya se están reuniendo los líderes políticos, los grupos, los G12, aquí, allá, para construir, aleluya, un templo, el tercer templo, que va a ser, aleluya, el lugar donde se va a reunir el anticristo. Recuerden, esas son interpretaciones, aleluya, de pasajes tratando de encajar un pensamiento. Pero la Biblia dice en 1 Juan 3:16, aleluya, que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, aleluya, que Él mora en nosotros. Por eso, algunas personas dicen que la reconstrucción del templo es un requisito obligatorio antes del fin, pero la Biblia nunca en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, habla de estas cosas. Así que tenemos que tener cuidado cuando tratamos de dogmatizar lo que la Biblia no está enseñando, ni lo que la Biblia explica, sino lo que usted quizás aprendió por un sistema de corriente de interpretación escatológica. No podemos normalizar lo que la Biblia no dice. Es por esto que Jesús le dijo, miren que nadie lo engañe. Por eso Juan dijo, prueba los espíritus para ver si están hablando necesariamente de parte de Dios. A su nombre. ¿Alguien está aquí conmigo? Es más, me voy más lejos. Mucho de lo que se enseña, mucho de lo que la gente cree hoy en día, fueron temas que no se enseñó hasta el siglo XIX. Todo el cristiano hasta el siglo XVIII nunca entendió muchos de los temas dispensacionalistas que nosotros hoy lo entendemos y los normalizamos. Por ejemplo, aleluya, lo que es el rapto secreto, cada evento escatológico, identificar a un líder, aleluya, mundial como candidato de anticristo. Eso nunca, aleluya, se estuvo por normal, sino hasta el siglo XIX. El que cree en Jesucristo sabe que la Biblia dice que Él vendrá y que todo ojo le verá, aleluya. Los ángeles dijeron en Hechos capítulo 1, mire, el que se va también regresará por su iglesia, aleluya. De que Él viene, Cristo viene. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos que estudiar estos temas a raíz y a la luz de la Biblia. Lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia dice. Sé que muchas veces te va a confrontar, porque a mí me confrontó porque yo fui educado bajo esos pies dispensacionalistas. Ahora, mis amados, Jesús sí habló. ¿Qué pasará en estos momentos que estamos viviendo? Mientras otros se enfocan en la guerra, en el presidente. Este presidente se va ahorita, 4 años pasó, viene otro. Y vamos a seguir ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El ayatolá, el papa, aquí, allá. ¿Cuál es? Mientras la gente se vive enfocando en la guerra, la tercera guerra mundial, ya es el fin. Aleluya. Viene otro virus, están creando otro virus. Jesús dijo, cuídense, porque va a haber aumento en la maldad. El amor de muchos se va a enfriar. Van a venir muchos falsos cristos. Van a venir muchos falsos evangélicos. Va a venir muchos hipócritas dentro de las iglesias. Jesús dijo, va a venir mucha persecución. Aleluya. Aleluya. Va a venir todas estas cosas. Esto es lo que tú tienes que estar viendo. Aleluya. Esto es lo que tú tienes que estar con los ojos abiertos. Aleluya. Para que nadie te engañe. Te lo digo. La señal del anticristo no es guerra, no es economía, no es política. Son falsos evangélicos, son falsas doctrinas, son confusión espiritual, es adormecimiento espiritual. Es aquel que ha negado y ha sacado a Cristo como el centro. No es política, no es, aleluya, dinero, no es guerra. Es tratar de reemplazar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Alguien está aquí conmigo, alguien puede, aleluya, entender lo que estamos hablando en esta tarde. A su nombre. Por ejemplo, hay muchos cristianos que no lo invito aquí porque son falsos cristos. Que yo conozco predicadores. Porque la gente tan mala que yo he conocido, por ejemplo, maestros y predicadores, que niegan la divinidad de Cristo
pero viven de Cristo. Niegan la encarnación de Cristo, pero viven de Cristo porque viven predicando, aunque no lo reconocen. Por eso nunca se puede predicar un evangelio sin cruz. Quitar a Jesús del centro. Entender que toda adoración, toda canción, toda alabanza es por Él y para Él. Decir que Él es el alfa, que Él es el omega. Decir que Jesucristo es Rey, que Él es el Señor de señores. Jehová Rafa, Adonai, Yahweh, Elohim, el Todopoderoso. Alguien está aquí conmigo. Alguien puede proclamar a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de señores. Ante Él toda rodilla tendrá que doblegarse. Toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. He is King of Kings, Lord of Lords. De Alfa al Omega, avanza, Rakabashaya, Rejaba, el Todopoderoso, aquel que nunca ha perdido una batalla, el fuerte de Israel, el deseable de las naciones, el grande, el digno de ser alabado, Mama, Sora, Ikabarabashaya, Rekababababasoya. Enda recabaya rabasoya. Ey, rabasoya. Por siempre. Vamos. A Él, a Él, a Él. To Him. Ey, rababababababasoya. A Él sea la gloria. A Él sea la. A ti sea la gloria por siempre. A Dios sea the glory, the power. A Dios por siempre. Por siempre, amén. Por siempre, a Él. Él es el centro, Él es el poder, la sabiduría de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alfa, omega, principio y fin. En Él estamos completos. Él es la plenitud. Él, solo Él, Cristo. Jesús es el Señor. Oh, por siempre. Miren, 3:10. Un segundito, ya nos vamos. Aleluya. Miren. Aleluya. Escuchen esto. Se dice que cuando la gente está en los bancos, a las the teller staff están enseñando, dicen que el enfoque de ellos es enseñarle lo que es verdadero, los billetes verdaderos, porque cuando le enseñan los billetes verdaderos, automáticamente pueden detectar lo que son falsos. Desde que ellos sienten un billete falso, desde que le ponen la mano y dicen este es falso, porque ya yo estoy tan familiarizado con lo verdadero que desde que lo toco siento que no es como el de verdad. Ah, está aquí conmigo. Entonces, el propósito de este mensaje es que usted se familiarice con el verdadero. Que usted conozca la Biblia del verdadero. Que desde que usted escuche cualquier cosa intentando decir que es verdadero, usted dice, huele bien, suena bien, me gusta, me engrifo, salto, pero como que hay algo, hay un gato entre macutos, hay algo como raro, algo como que no cliquea. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Y cuál es uno de los problemas que yo he visto? Que nos hemos enfocado en perseguir el anticristo, que no hemos olvidado del Cristo. Aleluya, 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 por siempre, amén.
¿Qué le digo? No ignoren los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos críticos, tiempos urgentes. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, escatológicos, proféticos. Estamos viviendo un tiempo donde la iglesia está siendo desafiada, no por lo que está sucediendo afuera, sino por lo que se está viviendo dentro de las iglesias. Ahí me voy, me fui, me quedo, le predico o sigo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Lo que estamos viviendo, aleluya, dentro de las iglesias. Por ejemplo, teología liberal que niegan milagros. Aleluya, que los milagros pasaron. Miren, los milagros todavía existen. Aleluya, la era de los milagros no se acabó todavía. Dios hace milagros a su nombre. Todavía Dios restaura. Él es el que lo hace, no soy yo. Por eso yo no puedo decir, eso soy yo que digo. Yo le digo a los muchachos, yo no puedo decir una noche de milagro, porque yo no sé cuándo el Señor va a hacer los milagros. Él es Dios. Yo no puedo decir viernes de sanidad. Dice Dios sana el jueves y el viernes no quiere hacer nada. ¿Cuántos están aquí conmigo? Aleluya. No, que yo lo provoco, pero que esto no es un rito que usted hace. No. Él es Dios. Él no se somete a una canción. Él no se somete a un ritmo. Aleluya. Cuando Él quiere descender, ¿quién podrá detenerlo? Se mueve y nadie lo detiene. Por eso cuando Jesús está hablando y dice, yo vendré de repente. Esa palabra me gusta. El de repente de Dios. Así fue que Kika me conoció a mí con ese mensaje, yo creo. El de repente de Dios, hace más de 15 años. Miren, no confunda principio de dolores con el fin. Jesús advirtió contra el alarmismo. El alarmismo no es de Dios. El alarmismo no es de Dios. Aproveche estos acontecimientos que se está viviendo para redireccionar los corazones de la gente y decir, vuelva hacia Dios. Busque de Dios. En el mundo va a haber aflicción, ya sea que algo lo sorprenda, quizás, aleluya, lo que sea, pero que su vida esté consagrada a Cristo. Que usted no le sirva a Dios porque venga una bomba atómica, porque venga un B2, porque venga, aleluya, crisis, porque va a subir la gasolina, porque derrumbaron, aleluya, el día de ayer o esta mañana derrumbaron, aleluya, un cargo, un barco lleno de petróleo, aleluya, en el Golfo, aleluya. No importa que la gasolina suba, no importa lo que esté pasando, mi confianza está en Dios, en el que dijo como Bakú, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aleluya, yo me voy a gozar en el Dios de la salvación, porque el problema, aleluya, mi confianza no está en el dólar, no está en el euro, no está en las libras de esterlina, está en el Dios de toda consolación, está en el Dios, aleluya, que hace que sus hijos prosperen mientras haya caos. Si no, pregúntele a José. José se hizo más rico cuando había hambruna. Lo que indica que mi dependencia no es de lo que yo vivo, sino por quien yo vivo. A su nombre. Así es, aleluya, de que usted no puede vivir por señales, sino por revelación. Hemos hablado de este anticristo, hemos hablado del espíritu de error, hemos hablado de guerra, de rumores de guerra, de sistemas, de profecía. Pero ahora algo más importante es, mis amados, de que usted debe entender que la escatología no es para asustarte. Usted no puede volverse obsesivo de quizás las noticias que está diciendo. Tiene que verla. No me confundo una cosa con la otra. Si no, estamos diciendo que su fe no depende de las noticias. Como hay gente que, por ejemplo, cuando hubo la destrucción de las Torres Gemelas, cuando hubo ese acontecimiento que paralizó el centro, ¿verdad?, de la ciudad de Nueva York, hermano, esos días las iglesias se llenaron como nunca antes. La gente pensó que era el fin. Las iglesias se llenaban de una manera muy poderosa. ¿Por qué? Porque la gente espera que acontezca un principio de dolor para acudir a Dios. La gente espera, aleluya, cuando tiene, aleluya, el agua en el cuello para buscar a Dios. Pero usted y yo no buscamos a Dios por conveniencia. Vivimos con Él por relación, porque le amamos, porque entendemos que sin Él somos nada. Entendemos que aún en la lucha con mis debilidades, con mi prueba, aleluya, aún cojeando, tengo que servirle, tengo que adorarle a su nombre. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. La escatología no fue creada para
o no fue dictada para crear paranoia. Fue dada para producir perseverancia. De que usted sabe que al final de la película yo voy al mío, porque el mío nunca ha perdido una batalla. Usted sabe, aleluya, que ya Él tiene el guión, el principio y el fin. Él es el alfa, el omega. Él entiende todo y sabe todo. ¿Quién podrá? Aleluya. Por eso yo no me puedo acercar a Dios cuando hay solamente guerra. Buscar oración cuando hay crisis económica. Congregarme cuando hay pandemia. Aleluya. Ayunar cuando el mundo parece colapsar. Yo recuerdo que mucha gente me escribían en la pandemia: ¿y cuándo van a abrir la iglesia? ¿Cuándo van a abrir la iglesia? Y yo le digo ahora: ¿y dónde están esa gente? Aleluya, porque la iglesia está abierta y no lo estamos viendo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y muchos buscan a Dios en medio de la tormenta, pero cuando la tormenta pasa, se enfrían. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Por eso que Dios muchas veces a muchos evangélicos, Dios no le quita la tormenta. A muchos evangélicos Dios no le quita los procesos. Porque a muchos evangélicos están firmes por el proceso y la tormenta que atraviesan. Si hay procesos que Dios le quita a muchos evangélicos, se descarrían. Se lo voy a decir claro. No esté orando porque Dios te tiene que permitir esto, ese aguijón, como Pablo le dijo: Señor, quítame este aguijón, no puedo, estoy harto, Señor. Dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te puedo quitar el aguijón porque te me vas a descarriar, te me vas a apartar, Evas. Por eso es que hay tormentas que Dios no te la puede quitar, porque Dios sabe que te va a enfriar. Es más, hay evangélicos que Dios no le puede dar dinero, no lo puede hacer rico, se carrían. Se carrían. Compran el mejor whisky cuando están aquí conmigo. Se lo digo claro, se lo dibujo. A su nombre. Por eso que Dios te tiene que mantener con jugo tan, con agüita de limón cuando están aquí conmigo. A su nombre. Porque yo no puedo vivir dependiendo del acontecimiento. Porque Dios, para Dios más importante tu relación que tu promoción. Lo que tú eres en Él, que lo que tú puedes promover para Él. A Dios lo que interesa es mantenerte ahí. Por eso es que hay acontecimientos que nos mantienen a nosotros ahí. Ahí. Señor, tranquilo. Ahí. A veces, una ocasión estaba hablando con algunos pastores. Ay, yo tengo unas ovejas en la iglesia que estoy loco que Dios las saque. Varón, si Dios saca esas dos, mire, yo soy el mejor pastor del mundo. Yo le digo: ajá. No le diga a Dios que te la saque, porque esas son las que te mantienen de rodillas. Si son todas buenas, tú no oras. Gracias a Dios por esas dos. ¡Ay! ¡A su nombre! No. Yo dije que yo he hablado con pastores. No estoy diciendo que aquí. No. Pero acuerde que en psicología uno proyecta lo que uno está viviendo. Pero bueno. Pero mire, Dios no quiere que tú lo busques con miedo. Dios quiere que tú lo ames por revelación. Nuestra estabilidad no está en la Tercera Guerra Mundial. Nuestra estabilidad no está si se va a construir el templo. No está si surge un líder global. No estamos diciendo que no va a surgir. Estamos diciendo que no está ahí nuestra estabilidad. Si va a surgir una moneda económica, si hay pandemia, si hay persecución, sea aquí y allá. Nuestra identidad está en nuestra comunión con Jesucristo. Nuestra estabilidad no depende de lo que se puede estar viviendo, sino que eso lo tenemos que utilizar para anunciar a la gente que Cristo vuelve. De que Cristo vuelve por su pueblo, por su iglesia, de que no estamos solos, de que el espíritu de anticristo está filtrado. Miren, el espíritu de anticristo está filtrado. ¿Saben una de las áreas que está más filtrado el espíritu de anticristo? En las adoraciones. La mayoría de canciones no apuntan a Cristo. Por ahí no vamos y seguimos y perdonan a los adoradores. Pero aquí no se cantan eso. Pero hoy en día se ha infiltrado de una manera muy sutil dentro de las iglesias. Por eso hoy abra sus ojos y ame. Aunque usted no quiera saber de algunos presidentes, aleluya. Gloria al Señor. Le tengo que decir la verdad bíblica y la verdad escritural. Todo espíritu que niegue a Cristo es el anticristo. Que Dios te bendiga
y que te agarre, como decían los viejos del campo, confesado. Un aplauso a Dios. Póngase de pie y quiere seguir que yo hable. Aleluya. Que te agarre confesado. A él se lo... Aleluya. Denle para acá, muchachos. Gracias, Jesús. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es verdad. Es más cortante que toda espada de doble filo. Entre risas y llanto, entre golpes y quebranto, hemos aprendido tu palabra. Ayúdanos a identificar, a entender, aleluya, los tiempos que estamos viviendo. Padre, alguna vida está en medio nuestro. Toca sus corazones. Padre, que puedan entender que te necesitan a ti de una manera especial. Que podamos entender los momentos escatológicos que estamos viviendo. Y saber que Cristo viene, que Cristo viene. Alguien puede decir, Cristo viene, que Cristo viene. Aleluya. Por Él y para. Yes. Todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. Yes. Todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. Todo es de Él. Todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. A Él sea la gloria. Aleluya. A Él sea la To God be the glory. A Dios sea la gloria. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre, a darte la gloria y la honra por siempre. Amén. Yes. Solo a ti, solo a ti, solo a ti. A Él sea la. You deserve the glory. Gracias, Jesús. A Él sea la por siempre. En esta hora, si tenemos algún amigo que nos visita por primera vez, queremos decirte que tu seguridad está en Jesucristo. Te invitamos a que abras la puerta de tu corazón y le digas al Señor, te necesito. Porque ya no eres esclavo del temor, todo es para Él y para Él. Si tenemos alguna visita en medio nuestro, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Dios puede restaurar y marcar un antes y un después en ti. El altar está abierto si tenemos algún amigo que hoy quiere darle su corazón a Jesús. Hoy todo es para Él. Por Él y para Él. Gracias, Jesús. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada vida, Dios, que está aquí. Aleluya. Todo es para ti, Señor. Todo es para ti, Cristo.